¿Realmente necesitas migrar a Microsoft Fabric? En esta presentación creada utilizando Notebook LM, una conversación con inteligencias artificiales, voy a presentar rápidamente, a partir de una serie de slides o diapositivas, una visión de que nos ofrece una parte humana, una parte técnica y el componente financiero. Migrar a Fabric no es solamente algo de que necesito por tal criterio, sino que es la conjunción en donde un servicio actualmente Power BI forma parte de un set de servicios o de interconexiones de servicios que se ofrecen como un SaaS, software como servicio. Entonces Fabric es como un gran caramelo gigante donde Power BI puede ser parte de la crema, puede ser parte del caramelo exterior o puede ser parte del segundo recubrimiento como fuese un chocolate de esos de lujo, un chocolate exquisito. Así que vamos a comenzar con lo siguiente. Un análisis estratégico, esto no es del todo preciso, quiero dejarlo claro, porque son presentaciones automáticas, así que vamos a probar nuevas herramientas. Fíjense, mirar a Fabric no es solamente cambiar de una herramienta, es un cambio de mentalidad porque la decisión, más allá de lo que uno está viendo, es la capacidad y la madurez que tiene una organización, compañía, en poder aprovechar en el presente o al menos en el corto plazo lo que Fabric ofrece. En el pasado, el servicio de Power BI o Power BI clásico, si ustedes se ponen a ver, ofrece agilidad individual y departamental, porque un usuario de negocios tú lo empoderaste con cuál elemento distintivo. Power BI Desktop gratis, que te permite conectarte a más de 200 o 300 tipos de conectores hoy en día, crear un modelo semántico sin utilizar código porque Power Query es una maravilla en términos de interfaz de usuario y gran parte de las cosas se pueden hacer netamente con interfaz, llámese botones, clics, crear tablas, relaciones, DAX por encima de ello y visualizaciones que nacen a partir de estos cálculos. Quiere decir entonces de que el servicio de Power BI puede ser muy rápido para los efectos de una prueba de concepto, crear modelos, pero también tiene un enfoque que con el tiempo fue perdiendo esa estructura organizacional dura, robusta, y en ese entonces hubo lo que fue Power BI Premium, pero se quedó corto y por eso Fabric entonces entra y ya Power BI Premium no existe, sino ya Fabric ya como que con todas las de la ley te entrega todo un set de herramientas punto a punto, desde donde nace, se desarrolla, crece, se consume y muere el dato en la mente, en la toma de decisiones, reflexión, el momento eureka o todo lo que entonces uno a partir de reportes, cuadros de mandos y dashboard va visualizando. Fabric entonces implica arquitectura. Ojo con esto, Fabric no te va a ofrecer desde un punto de vista visual nada, al menos al momento de grabar este video, nada distinto a lo que ya te ofrece Power BI clásico o lo del servicio de Power BI. Pero entonces te permite integrar datos y disciplina operativa. Esta parte también me gustó esta palabra que colocó la presentación, este Notebook LM, porque si requieres más disciplina, requieres un poco más de orden, de planificación, de conocimientos en cierta forma, y por eso la madurez organizacional es importante porque al fin y al cabo no es solamente tener el dinero. Tú puedes decir, bueno, con Fabric yo puedo pagar un poco más y ya estoy dentro de Fabric, pero tienes esa madurez o estás en ese ciclo en el cual estás aumentando tus conocimientos en términos generales, más allá de tus requisitos. ¿Ok? Así que Fabric, yo en esta presentación estaba como que tratando de separarlo en tres pilares. Una parte humana, que es los nuevos roles, los nuevos conocimientos y cómo impacta en la cultura, en la forma, en cómo llevamos a cabo las operaciones diarias. ¿Ok? La parte técnica, que si ustedes se ponen a ver gran parte o la mayoría de los videos que vemos ahorita sobre Fabric es técnico porque es lo más evidente para los usuarios que están aprendiendo sobre una nueva herramienta, pero para personas en posiciones de dirección, personas que tienen que firmar y decir, sí, yo formo un contrato contigo, José Rafael Escalante y tu equipo o el equipo en el cual tú estás perteneciendo, porque queremos migrar a Fabric, entonces esta nueva arquitectura, bla, 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 esa persona todavía no sabe muy bien qué es lo que ocurre porque lo ve desde arriba, no está en la parte operativa. Pero Fabric entonces técnicamente ve mucho cambio en términos de capacidades, disponibilidad en términos de escalabilidad, nuevos servicios, nuevos métodos de conexión, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, real time, capacidad de traerte datos de otros lugares sin la necesidad de copiarlo, simplemente aquello que está en Snowflake, paso a la Fabric, punto a punto, sin yo migrar todo ese pocotón de datos, capacidad de una experiencia, esto no se dice mucho,
técnicamente el desarrollador o la persona que crea, por ejemplo, un modelo semántico, desde su concepción en una etapa de Fabric hasta el final, cambia por completo, se hace hasta de hecho más amigable. Capacidad de trabajar en paralelo, unos en visualización, otros en integración de datos, uno de repente en un pipeline, otro modificando un modelo semántico en una nueva medida. O sea, tú puedes trabajar de una forma profesional en todas las de la ley, ¿no? Y también esto incluye en la parte financiera, que uno se enfoca también mucho en esto. Power BI Pro o premium por usuario son 14 o 24 multiplicado por la cantidad de usuarios y chao. En Fabric cambia, porque en Fabric tienes eso, más la capacidad que puede ser, vamos a llamarle, entre comillas, fijo o variable. Si no lo tienes bien controlado, empiezan a cambiar los procesos, pero eso fluctúa en base a configuraciones de la plataforma o la manera en cómo tú configuras específicamente cada uno de esos procesos y cuáles tecnologías, elementos de lenguaje, procesos estás llevando a cabo. Todo esto tiene o forma el análisis de la realidad operativa. Aquí hay otras cosas, pero vamos a dejarlo en el video hasta acá. Les recuerdo que esto es un video creado, una presentación, una diapositiva, una slide creada automáticamente. Empezando por la parte humana, el costo es invisible para los efectos de la curva de aprendizaje. ¿Qué es lo que no se ve? Es que con Fabric vas a requerir de aprender sobre, por ejemplo, un lakehouse o un warehouse, potencialmente Spark y Spark, que son lenguajes de integración que permiten entonces en etapas previas hacer una serie de cosas que hasta puedes prácticamente pasar por encima de Power Query y hacer una serie de elementos que en Power Query anteriormente eran con interfaz de usuario, enfocándonos en un escenario concreto. SQL avanzado, Transact SQL, T-SQL, nuevos formatos de tabla en formatos abiertos que no solamente es para Fabric, sino para toda la industria, que permite una interconectividad y capacidad de ver información de distintas plataformas dentro de Fabric o viceversa. Por ejemplo, ahorita hay nuevas integraciones con Snowflake súper interesantes porque ya no solamente están el formato Delta, sino otro tipo de formato. Pero fíjense que en Power BI tradicional, el usuario, su mundo de Power BI Desktop es, abro Power BI Desktop, ¿qué es lo primero que hace? Te conectas a una fuente de datos, digamos que es un documento de Excel, cargo Power Query obligatoriamente, Power Query hace todo a través de interfaz de usuario, potencialmente vas a utilizar código si eres un usuario avanzado, ya el lenguaje M que da una capacidad bárbara para hacer lo que te dé la gana prácticamente, cargas esas tablas, entras en el universo del modelado de datos donde hay tablas, columnas, relaciones físicas o virtuales, DAX entra en escena en donde tablas calculadas, columnas calculadas, todos los artefactos y la visualización internamente. Pero en ingeniería tú puedes irte en Fabric más atrás todavía. Es decir, Power Query en Fabric es opcional si utilizas Dataflows Gen 2, pero entonces vuelvo y repito, tienes Spark, tienes R, tienes SQL y lenguajes que van a irte permitiendo identificar, definir y comprobar cuál es el más adecuado desde esa perspectiva y no precisamente es Power Query, ¿ok? La curva de aprendizaje, si uno compara esto en este ámbito, no estoy queriendo decir de que no sea más complejo uno que otro, pero si uno se pone a ver, comparando Fabric contra Power BI clásico tradicional, sí va a ser un poco más complicado porque en muchos servicios no hay interfaz de usuario en términos de como Power Query, por ejemplo. Hay más opciones, hay nuevas metodologías, hay formas de ver las cosas en las cuales tú dices, ya voy a tener que ponerme a estudiar más y ya esto se descompone, ¿no? En términos de descentralización, esto es relativo, de verdad no sé por qué lo hizo así, pero bueno, básicamente en Power BI clásico la centralización es del equipo de inteligencia empresarial. En Fabric por dominios de datos, dependiendo de la metodología o de enfoque puede ser. En Fabric el tema de dominio, cuando ustedes escuchen dominio, un dominio es que, por ejemplo, tenemos el dominio del área de ventas o del universo de las ventas. Porque un dominio puede incluir todo el ciclo de vida del modelo dentro de Fabric, desde que se ingesta originalmente, pasa por una capa bronce, se transforma en silver y de silver la alimenta a gold, de gold crea el modelo semántico y del modelo semántico se generan las visualizaciones y en las visualizaciones entra lo que vas a configurar y adicionalmente las capas de filtrado y bla 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 bla. Que eso lo vimos, lo voy a dejar en la parte superior de este video, aquí, cuando estábamos hablando sobre la arquitectura clásica de Power BI contra la ajustada según el escenario que nos ofrece Fabric, ¿ok? Así que esto cambia. Y una pregunta que me pareció interesante también fue esta.
¿Está tu equipo listo para aprender, por ejemplo, algunas de estas cosas? Porque no necesariamente todas las personas están interesadas o simplemente no pueden hacerlo porque tienen otras actividades y Power BI clásico de verdad era mucho más inmediato. Entonces ya Fabric como que, ok, ¿con quién cuento? ¿Qué nuevos conocimientos voy a necesitar? Y cómo esto va a ir cambiando. Así que el todólogo, esto me llamó también la atención y da risa porque uno dice, bueno, ¿será que es cierto del todo? Por ejemplo, ¿un desarrollador puede hacerlo todo en Power BI clásico? No necesariamente. Si trabajas, por ejemplo, con documentos en Excel y ya tú tienes el acceso al documento en Excel que se exporta, por ejemplo, de un ERP y ya viene listo, si te pones a ver, tú puedes hacer todo el ETL desde Power Query. Perfecto. Modelado también. Da, sí, interfaz de usuario desde Power BI Desktop. Visualización también. Aquí faltaría otro que pudiese decirse de que acá estaría la parte de configuración y despliegue en el servicio de Power BI de ese modelo semántico. Pero, ¿qué pasa si no es un documento de Excel, un separado por coma, fuentes web, sino ya es una base de datos con todas las de la ley que tienes tablas o potencialmente se hayan creado vistas, tengas otros procesos previos? Aquí entonces la persona o las personas encargadas de esa parte de arquitectura, ingeniería de datos, entran en escena. Así que un desarrollador sí pudiese encargarse de una parte, pero tienes a otro equipo que puede hacer otra. O viceversa, se complementan, tú haces esto, yo hago aquello. En Fabric es mucho más evidente, porque como les enseñé en este video anterior, aquí, en Fabric ya las capas o la forma en cómo se van separando los datos es como que no es obligatorio, son metodologías y uno puede decir, yo puedo tener una capa bronce o una capa uno de testeo y automáticamente la próxima es gold, pero puedo tener bronce, plata y oro para cada dominio o una específica que se vaya disgregando y bueno, al fin y al cabo esto se puede complicar a un ritmo interesante. Entonces aquí Fabric es por eso que, por ejemplo, fíjense, hay nuevas certificaciones de DP600 y DP700 enfocado al analista y al ingeniero en lo que implica Fabric. Algo que es importante que si esto no existe en Power BI clásico, que es la capacidad. Estos son, digamos, como que roles, pero no necesariamente tienen que ser por separados. Tú puedes tener algo que conglomere, vamos a decirlo así, esto, ¿ok? Puedes tener a alguien que aunque esté en estos roles, sea admin de una capacidad específico o monitorice diariamente entre uno de sus roles lo que ocurre, porque como ya no vas a pagar 14, 24 dólares fijos y te olvidas de lo que ocurre, en Fabric pagas por licencia, pagas por capacidad y tienes que estar viendo cómo eso se consume. ¿Qué pasa con los picos? Analizar los picos. ¿Por qué están ocurriendo unos picos? ¿Qué pasa con un nuevo modelo que no es optimizado? ¿Qué ocurrió en los procesos de transformación previos? ¿Qué pasa con esos cálculos en DAX que cada vez que lo abren ese reporte, la capacidad empieza a subir? ¿Está bien hecho? ¿Ok? Hay un error, hay algo que en términos de calidad no se ha previsto. Entonces aquí hay cosas que en este mundo no nos preguntábamos. Así que Fabric sí requiere madurez organizacional, porque hay nuevos perfiles o perfiles que mutan. Les voy a dar un ejemplo de mi parte. Yo me he enfocado mucho en la parte de desarrollo, ¿ok? Y ahora estoy prácticamente echando más para atrás, aprendiendo nuevos lenguajes, afinando lenguajes que utilizaba muy poco, porque entonces Fabric me está obligando a decir, mira más hacia atrás, ya todo lo que viene para adelante, algunas cosas las has aprendido, otras ya las dominas sí o sí, otras las rasguñas, pero sabes para qué funcionan. Te recuerdo que aprender, entender, aprender y dominar son cosas totalmente diferentes, entonces uno piensa más hacia atrás en fábrica, ¿ok? Y la disciplina, fíjense que este diagrama es muy parecido a lo que yo hice anteriormente, que es el modelo semántico, genera un dataset y creas un reporte. En Fabric es los datos crudos, que pueden ser n cantidad de procesos, que pasan por una serie de distintas capas, creas el modelo semántico y generas uno o múltiples reportes. Entonces, claro, en términos de ingeniería, gobernancia, auditoría o la capacidad de ir al punto específico, en Fabric es más evidente. Aquí no, aquí tendrías que meterte en esto y si tienes múltiples datasets y si esos no están netamente todos locales y de repente están en archivos en distintas computadoras, ¿cómo auditas? ¿Cómo verificas? Hay formas, pero no es para nada amigable si lo comparamos a Fabric, ¿no? Así que esto va a aumentar la complejidad, es evidente, porque pasas de un dataset único
a una potencial arquitectura medallón, porque esto no es obligatorio, pero ya cuando alguien que está estudiando, que se está preparando y que está viendo pros y contras, lo más probable es que de alguna forma se vaya a algún tipo de arquitectura medallón para que le permita separar, entender, disgregar, hacer pasos secuenciales, por ejemplo, un pipeline. Yo tengo esta primera etapa, luego esta primera etapa agarro todos estos archivos, en otra segunda etapa los transformo para yo ir ver toda esa historia y ver a dónde se quiebra específicamente. Eso, por ejemplo, en el Power BI clásico no llegó a ser de la forma en como Fabric lo presenta. En la parte técnica, no me voy a extender mucho, pero fíjense que el modelo de TL de Power BI clásico es simplemente Power Query, el lenguaje M. En Fabric, Data Flows, Gen 2, que vendría siendo Power Query, tienes Sparks, que esta es la parte de notebooks, que en los notebooks tú puedes utilizar todos los tipos de lenguaje de Python, algunos de R, tan Transact SQL o T-SQL, y ya Power Query no es de hecho la primera opción. Es importante que para un ingeniero de datos, para alguien que trabaja directamente en esto, no necesariamente en Fabric, sino que viene de Snowflake, de Databricks, esto él lo desconoce o ella lo desconoce. Esto pasa por Fabric porque si ustedes se ponen a ver, en 11 años que ya puede tener Power BI desde el 2015, si no me equivoco, y tú te lanzas a un nuevo servicio, tú no puedes quebrar Power Query, porque entonces muchas compañías ni siquiera pudiesen migrar, porque entonces es nuevos conocimientos y nuevos procesos cuando tienes algo muy potente que bajo la interfaz de usuario en el escenario adecuado perfectamente te puede funcionar. Pero entonces aquí hay, por ejemplo, en otros lenguajes M y DAS, aquí M, DAS, SQL, Python o PySpark en las versiones, Scala, R también, porque entran los usuarios de ciencias de datos. Ya no solamente Business Intelligence, sino ciencias de datos que crean notebooks y que en paralelo están haciendo otro tipo de estructuras de datos. Almacenamiento, fíjense esto. Import mode, que es el más común, copia de Microsoft en términos de lo que viene siendo un modelo semántico. En, en Fabric ellos están utilizando formatos abiertos que permitan la interconectividad entre múltiples plataformas sin la necesidad, por ejemplo, específicamente de copiar. Yo tengo, por ejemplo, datos en Databricks o en Snowflake. ¿Cómo yo me traigo esos datos sin copiarlos? Eso existe. Recientemente, al momento de grabar este video, presentaron un nuevo formato, además del Delta, que va a estar posible o va a estar disponible en Fabric y que va a permitir una relación, en términos de relaciones bidireccional entre Microsoft Fabric y en Snowflake, el Snowflake sobre otro tipo de formatos que ya no es solamente el Delta. Es decir, esto está cambiando, pero a formatos abiertos que la industria ha utilizado para que Fabric diga, venga a ser Dios a tu reino y si tú quieres irte a tu plataforma o trabajar una parte en la tuya y una parte en la mía, perfecto, ¿no? Integración en inteligencia artificial, no toda compañía sabemos muy bien de que las utilizamos mucho en nuestro día a día, pero no necesariamente uno lo ve tan fuerte todavía en este tipo de escenarios. Creo que con el tiempo y con los costos esto va a ir aumentando, pero en Fabric ya tienes Copilot. Eso sí, se cobra de forma por separado. Entra esas optimizaciones, como pregunto, cómo optimizo el modelo, metadatos y todo lo demás, pero en Power BI clásico no. ¿Ok? Así que Fabric no es solamente más rápido, es una arquitectura que se basa en la separación de cómputo y almacenamiento, que si se ponen a ver, pues te da esta versatilidad. Y luego, ¿cuándo tiene sentido migrar? Aquí esto, no sé, no me llamó mucho la atención. Yo creo que yo quitaría esto, porque no necesariamente tiene que ser esto. Esto sí puede ser, aunque estos son metodologías y decir, epa, ya yo tengo un grado de complejidad en mi compañía en donde yo necesite separarlo. Puede ser, aunque con Power BI por Premium por usuario o Pro, tú puedes también, no igual, pero puedes separar esto en Workspace para que cada quien entre en su parte y usuarios de negocio no entren en Workspace que son de desarrollo, ¿ok? Em, Almacenamiento centralizado podría ser una de las grandes ventajas porque OneLake es la gran premisa de no copiar. O sea, en OneLake está todo, yo muevo sin la necesidad de copiar archivos. Y de verdad, cuando uno empieza a vivir eso, te das cuenta de que es una gran ventaja. Y esto sí, cuando ya tú tienes una cantidad de fuentes heterogéneas o diversas, complejas, procesos, ETLs, pipelines, integraciones, tú dices, epa, ya estos son tan diversos y tan diferentes que
se vuelve un poco difícil de gestionarlos, sí, ahí sí uno se pone a dar cuenta de que puede ser muy útil. Esta parte también es relativa, no sé por qué agarró esto de 60 megabytes, pero no necesariamente es obligatorio o no tiene sentido. Si tienes problemas de refresh tampoco, porque si no hay problemas de refresh, no es un indicativo de que no puedas migrar a Fabric. Esto sí es, no hay crecimiento exponencial. Si tú ves que lo que estás trabajando con un licenciamiento pro o un premium por usuario te sirve perfectamente y no necesitas otro tipo de características, yo no migraría a Fabric, por ejemplo. Tampoco existe una ingeniería de datos avanzada. Cuando se habla de avanzado es más o menos esto, de que estás separando, quiero etapas, quiero roles de seguridad específicos para cada etapa, quiero una mayor gobernancia. Fabric ofrece otros servicios de integración y de seguridad más avanzados. Quiero cumplir con un desarrollo en el cual no solamente en el presente sea como lo tengo, sino que se adapte de forma inmediata, porque como es un software como servicio, todo se despliega automáticamente y lo vas a ver como una nueva característica, por ejemplo. Algo muy distinto a un enfoque de Power BI clásico en donde esas características no es que no cambien, pero la iteración y la velocidad no se puede comparar porque es algo diferente, ¿no? Desde un punto de vista financiero, Power BI Service o el servicio de Power BI se controla de una forma más fácil. De hecho, esto es válido. Es costo predecible y lineal. Tantas licencias Pro o Premium por usuario multiplicado por la cantidad de personas. Listo. En Fabric no, porque en Fabric entonces tienes pago por las Capacity Units, ¿verdad? Pago por las licencias y adicionalmente, bueno, eh, qué tanto cómputo estás llevando a cabo en todos estos procesos, integración, términos de cálculo, por ejemplo, renderización de reportes y todo el esquema, todo ese ciclo de vida que hemos visto en videos anteriores. Y esto puede ser variable, puede tener picos. Entonces ya esa parte ya hay calculadoras, pero al fin y al cabo tú identificas esto cuando tú prendes todo tu modelo o los modelos y dices, ok, vamos a empezar a ver, a operacionalizar esos modelos, a ver cómo, o monitorizar, mejor dicho, ver cómo se comportan y decir, ok, este es el comportamiento habitual. ¿Qué ocurre cuando? ¿Qué pasa si? ¿Me explico? Y uno tiene que ir simplemente probando. Escenarios de costo y riesgo, fíjense que aquí es pequeño porque al fin y al cabo licencias, el equipo grande se escala por licencia única de usuario. El consumo es un límite fijo porque, vuelvo y repito, tú pagas tanto, recibo tanto. La flexibilidad es baja, eso sí. En Fabric es en base a un SKU o un eh, Capacity Unit en términos de procesamiento. Capacity Unit es de hecho algo que conglomera y adopta distintos tipos de procesamiento, no es solamente, por ejemplo, memoria RAM. La escalabilidad es compartida, no compartida, sino que en Fabric básicamente es rápido. Tienes, por ejemplo, características como autoscale o que si hay un bursting, o hay una característica que se conoce como bursting, que te permite entonces en un pico empezar a generar más recursos en caso de que por una serie de tiempo lo necesites, ¿no? Puedes pausar, puedes reanudar, ¿ok? El sobrecosto de Fabric puede ser medio. Esta palabra no lo sé muy bien si es lo correcto, o medio o alto, porque al fin y al cabo aquí tienes las personas que tienen que empezar a monitorizar, ¿ok? La matriz de decisión, esta me pareció interesante, así que fíjense. Por ejemplo, tenemos data engineers en el equipo. Muchas compañías no tienen esto, ¿ok? Porque de verdad no es un rol que obligatoriamente se tiene. Tienes sí, desarrolladores de bases de datos, tienes desarrolladores de BI, tienes analistas de negocios avanzados, pero específicamente un data engineer tienes que ser cierto tipo de compañía. Si no lo tienes, entonces, bueno, vamos a decirlo así. ¿Qué necesitas para convertirte en un data engineer? Con la información que ya tienes o los conocimientos que tienes, es cuestión de certificarse o empezar a hacer cursos, o empezar a entrenarse con terceros, como sea, ¿no? Queremos implementar un gobierno de datos formal. Esto sí puede ser un tremendo check, porque tú dices, oye, sí, yo quiero algo que me permita entonces tener una mejor gobernabilidad punto a punto de mis datos en un solo sitio. Yo no quiero 10 pájaros volando. Yo quiero saber exactamente qué ocurre con mis datos en una plataforma única que me permita en un apartado de seguridad ver todos los procesos. Y eso sí lo tiene Fabric, al menos en comparación con otros servicios, ¿no? Si no tienes esto, pues tú lo check, no le haces check, ¿ok? Pero esto muta. El que no lo tengas o si lo tengas es simplemente nuevos conocimientos. En la parte técnica, si superamos los límites del import mode, esa es una de las grandes preguntas. Si tú no superas el import mode, ni en Premium por usuario, ni en Pro, ni siquiera en Pro, justifica Fabric.
En Premium por usuario sí te puedo decir que de 0 a 100 gigabytes no es solamente el término de cantidad, sino también de otras características que ya hemos visto antes. Necesitamos PSPark o T-SQL, por ejemplo, para transformaciones complejas. Power Query se queda corto, porque Power Query, como lo comenté hace poco, es algo propietario de Microsoft, ¿ok? En integraciones potentes o más, no voy a decir potentes, más complejas de grandes cantidades de datos, Power Query no es el lenguaje definido, predilecto o elegido, porque no existe fuera de Microsoft. En la parte financiera, queremos una inversión estructural sobre un OPEX lineal, o sea, estructural u OPEX lineal es que tienes licencias, cantidad de usuarios y es rápido identificar cuánto voy a invertir. En Fabric comienza a buscar una capacidad de gestión variable. Esto es bastante importante porque la gente dice, mira, yo pago ahorita, por ejemplo, $500 en licenciamiento y con Fabric estimo pagar 1000 más 500, 1500. Si cumplo con lo que esa capacidad me ofrece, ¿qué pasa si subo? Bueno, subo a 2000 o 2500. Tienes que tener esa capacidad de decir, epa, este mes nos salió más caro porque entonces consumimos más recursos, ingresamos más datos, nuestros procesos empezaron a complejizarse, tuvimos un pico, pero ya estamos, ustedes me entienden, como que nivelando todo lo que ocurre. Así que bueno, aquí dice que si la respuesta es no, pues sigue siendo una opción óptima, son poquitas preguntas. Y ya para ir cerrando, una inversión no es solamente la parte estructural, porque si yo quiero optimizar el gasto por usuario o invertir en una plataforma de datos a futuro, esto sí pasa por encima de que si tengo más datos o menos datos, si no tengo un ingeniero de datos o no, si cuento con una consultora o un especialista que me pueda asesorar, si de verdad lo que estoy haciendo es óptimo o no. Porque si tú dices, yo ya necesito estar migrando a Fabric para que de aquí a 3 años, a los próximos 1000 días, en esta plataforma ya yo al menos tenga algo. No empezar dentro de 1000 días cuando ya yo esté aquí a tope o lo que yo espero estar así al cuello y yo apenas esté comenzando. Entonces a veces las decisiones no son netamente técnicas, sino ya desde un punto de vista estratégico de la organización y decir, ya yo quiero entonces algo más elevado en términos generales, ¿no? Y por último, yo creo que aquí cerramos un resumen ejecutivo, vuelvo y repito, esto lo hizo la inteligencia artificial. En la parte humana sí vas a requerir perfiles no necesariamente nuevos, sino que o los actuales mutan y empiezan a entrenarse, ¿ok? O si no tienes nada, entonces sí decir, mira, yo necesito a alguien que pueda hacer una solución end-to-end o un equipo, dos, tres personas o la cantidad de personas que se complementen y que me permitan llevar a cabo Fabric. Un punto y aparte aquí, si en la organización usted no tiene a nadie que se enfoque en esta parte, tiene solamente BI developers, sean junior o senior o lo que sea, Fabric es más complejo. Entonces no tener esa parte interna y solamente tener el externo, entonces eso hay que sopesarlo porque aumenta la complejidad y si tú no tienes nada que te motive o que motive al equipo interno a estudiar todo esto, entonces, ¿qué va a suceder cuando esto aumente? O sea, estás queriendo meterte en algo más complejo y no querer aumentar tus conocimientos internamente. Eso sí yo lo veo como una brecha que es peligrosa. En la parte técnica, bueno, aquí dice menos de 60 megabytes, pero no lo veo así. Esto es algo relativo. Indispensable para modelos complejos, ok. Esto vamos a omitirlo. Y por último, el modelo de pago por acceso por procesamiento a un riesgo de variabilidad. Entonces aquí Fabric, pues bueno, empieza a ofrecernos como que variables. Así que es cuestión de cada compañía, de escenario, no solamente desde un punto de vista técnico, sino hay que ver la parte humana, hay que ver la parte financiera. Aquí yo metería más detalles en otro próximo video más enfocado, quizás con un diagrama de este estilo, puede enseñar otras ideas que tengo, pero la idea era esta, compartirles algo en el cual se pudiese ver cómo a partir de una serie de iteraciones o preguntas con inteligencia artificial y la creación automática de diapositivas, pudiésemos respondernos esa pregunta. ¿Justifica verdaderamente migrar a Fabric? ¿Qué tipo de decisión necesitas considerar o qué características o qué eh, preguntas deberías de hacerse? Por aquí viene este video. Así que nada, seguimos aprendiendo aquí en el canal sobre Fabric.